Bienvenidos a esta presentación donde hablaremos del estudio de casos, que tiene el propósito de abordar la complejidad de un caso particular con el interés de convertirlo en un objeto de estudio y pueda ser empleado como una metodología académica de aprendizaje. Comencemos. Podemos decir que el estudio de casos es un estudio de la particularidad de la complejidad de un caso, cuyo objetivo es explorar, comprender, explicar su actividad. Cuando hablamos de lo particular, lo podemos entender como aquello que es poco conocido y que se manifiesta a través de una actividad que actúa en la naturaleza y permite analizarlo dentro de su contexto real y que lo podemos llamar objeto de estudio o fenómeno. Y nos preguntamos, ¿qué tiempo debe demandar el estudio de caso en particular? Pueden ser llevados a cabo entre algunos días, semanas, meses. Para ello deberá planificarlo en función del tema, lo que se pretende analizar y explicar en una redacción que puede abordar entre 8, 10, 20 hojas de informe y de aquellos estudios de casos experimentales que puede abordar durante todo un año y requieren mayor cantidad de contenido. Por lo tanto, se puede decir que dependerá de la investigación que selecciones, sea una investigación cualitativa o cuantitativa, y los métodos que acompañes al estudio de caso. Por ejemplo, para los estudios cualitativos podemos utilizar métodos naturalistas, holísticos, fenomenológicos, hermenéuticos, entre otros. En cuanto a las fuentes de información, podemos utilizar la revisión de textos, la observación, las entrevistas, mientras que dentro de los estudios cuantitativos podemos realizar encuestas. De acuerdo con Baxter y Jack, el estudio de caso es uno de los métodos de investigación más utilizados y exigentes en las ciencias sociales, en los estudios empresariales, los estudios clínicos y por lo general en la investigación académica. En cuanto a la historia de los estudios de caso, estos tuvieron sus inicios desde la mayéutica socrática, que explica que mediante preguntas se puede llegar a obtener el conocimiento deseado para el estudiante. Para ello se inicia con preguntas sobre algún problema a los participantes y luego se inicia un debate en busca de soluciones mediante conceptos generales que guiarán en construir un conocimiento nuevo desarrollado a partir del anterior. En la Universidad de Harvard se ha venido utilizando desde la primera década del siglo pasado como una metodología de aprendizaje muy efectiva para todos sus programas de estudio. Estos les permitían a los estudiantes enfrentar diferentes situaciones poniéndoles en situaciones reales para resolver problemas. Es así que los estudios de casos en la actualidad son muy utilizados en la parte académica, siguiendo este ejemplo. Se puede decir que están focalizados en analizar con mayor profundidad la naturaleza de una determinada situación u objeto de estudio, posibilitando la propuesta de diferentes herramientas posibles que deberán estar sustentadas en los estudios. Por ejemplo, basado en un tema, como caso, el estudiante en forma colaborativa comienza a recolectar suficiente información para iniciar su debate en público,
para que de esta forma genere mayor cantidad de habilidades de investigación en el estudiante. Según la estrategia utilizada para la redacción de los estudios de caso, según Jin, un especialista en estudios de caso, y otros, nos dicen que debe realizarse cuando no existe mucha investigación que esté asociada al tema seleccionado. Cuando se pretende estudiar un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto de la vida real, donde no hay claridad en lo que concierne a los límites del fenómeno y su contexto. Estos casos se dan cuando nosotros queremos determinar de una manera más delimitada cómo podemos establecer el comportamiento del objeto de estudio. También podemos decir que se utiliza como estrategia cuando se deben consultar múltiples fuentes de evidencias, como tenemos los análisis cuantitativos y o cualitativos de manera simultánea, que también pueden llevarse a cabo. Por otro lado, tenemos también al mismo Jin en su obra del 2009, nos dice: los estudios de casos se pueden utilizar para explicar, describir o explorar eventos o fenómenos en los contextos cotidianos en los que ocurren. En otras palabras, podemos decir que el estudio de caso es un estudio detallado de un tema específico, de un evento o fenómeno de interés. Es útil cuando existe la necesidad de obtener una apreciación profunda de un tema, de un evento o fenómeno de interés en su contexto natural de la vida real. También podemos decir que tiene el propósito de describir, explicar, evaluar, comprender diferentes aspectos del problema de investigación. Quien lo realiza somete el estudio a una investigación, bien sea cualitativa o cuantitativa. Acá vemos los pasos para el diseño de estudio de casos. El primer paso es seleccionar el caso. Para plantear el problema, que si primeramente nosotros seleccionamos el caso al plantear el problema, y ese planteamiento determina las preguntas de investigación. Entre las recomendaciones, pues, es que la información que debe permitir dar aportes al tema, la información que uno va retomando, va recopilando, se puede decir, para poder darle forma al tema, las formas o medidas que permitan resolver el problema y proponer nuevas rutas de investigación entre los criterios que están envueltos en la selección del caso. Tenemos a continuación las líneas que ustedes pueden abarcar dentro del área de marketing. En cuanto a lo que refiere a la introducción de marketing, está la conceptualización, dentro del cual se toma la evolución. Recuerden que comienza con la versión 1, la versión 2, 3, 4 y 5. En cada uno de ellos hay un determinado comportamiento del marketing, cómo actúa hacia el cliente, cómo valora los productos, cómo valora el servicio. Y esto es un estudio de caso, sobre todo cuando se orienta a un segmento determinado. También podemos establecer en un estudio de mercado el proceso de marketing y las tendencias para un determinado segmento específico. También podemos ver en el punto 2, dentro de los conceptos del marketing tenemos al cliente y el consumidor, que cada uno actúa de diferentes formas de acuerdo a su grado de satisfacción,
también al grado de necesidad, y también podemos decir las necesidades y deseos y expectativas, ¿no? También podemos involucrar a la pirámide de Maslow, el target group, ¿no? El grupo objetivo, y todos esos conceptos que ustedes pueden relacionar para poder darle interés a un estudio de casos. Dentro del punto 3 tenemos a la estrategia del marketing, la segmentación, diferenciación, posicionamiento, penetración de mercados, participación de mercado y cobertura de mercado. El punto 4, el entorno del marketing, ambiente externo e interno, macroentorno, microentorno, análisis ambiental. 5, la investigación en el marketing, los tipos, sean cuantitativos o cualitativos, los procesos de recolección para el área de marketing y lo que está envolviendo lo que es el estudio de mercado. Una vez que nosotros conocemos cualquiera de estos puntos es válido para la elaboración de un estudio de casos, pasamos nosotros a poder seleccionar el caso. Por ejemplo, estudio de una versión del marketing que corresponda al diseño del prototipo que corresponda a su producto o servicio. El estudio del cliente o consumidor de un segmento de mercado específico. También podemos ver el estudio de casos del proceso de marketing específico que influye al producto o servicio propuesto. Tenemos el estudio de casos de estrategias, segmentación, diferenciación, posicionamiento, penetración de mercado o participación de mercado que puedan ustedes escoger. Paso para el diseño de un estudio con el punto 2 es recolectar la información, recolectar los datos. Y esto, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, puede utilizar uno de estos métodos, puede ser inductivo, cuando parte de suposiciones teóricas, descriptivo, cómo es, ¿no? Conocer el objeto de estudio y por qué se comporta de una manera, cómo actúa. El interpretativo, que describe un fenómeno que posee correlación con una teoría existente que ustedes lo marcan, lo estudian, lo describen y bien permite formular una nueva teoría. El heurístico analiza fenómenos recientes para incrementar el conocimiento. Generalmente el heurístico nos permite generar mayor teoría. El método cuantitativo usamos los diseños experimental, preexperimental, cuasi experimental o también los no experimentales. También acompaña a ello el diseño transeccional que se realiza en un solo momento o los longitudinales que hay que realizar más de 2 o 3 estudios para poder levantar información. Veamos el punto 3, que ya es estructurar el estudio de caso. Para ello me permito ponerle básicamente lo que debería tener, ¿no? Son el título, un resumen ejecutivo, que es un resumen de todo lo que contiene, desde la importancia, el objetivo del estudio de caso, qué es lo que quiere o qué es lo que ha buscado y a qué ha llegado. Esto generalmente se realiza al final, pero ya está en el punto 2 para darle más realce e interés a la lectura de su estudio de caso. La introducción, el marco teórico, las conclusiones y las referencias y los anexos. Acá pueden tener también, de acuerdo a Orcasague, en su estudio de casos de 2014 nos da a conocer, ¿no?, una posible descripción de los contenidos, de lo que puede contener un estudio de caso, partiendo del título, la autoría, quién es el autor, la afiliación institucional, a quién pertenece, a qué institución pertenece, el resumen
y las palabras claves, ¿no? Que van bueno, mayormente son de 3 a 5 palabras claves que son utilizadas para buscar su estudio de caso. El cuerpo del artículo, porque esto ya el estudio de caso se va a formar como ya un artículo para poder publicarlo en alguna revista indexada, y tiene pues la introducción, la descripción del caso que está contenido, como le he puesto acá, el marco teórico, y luego la discusión y las conclusiones, discusión y conclusiones en algunos casos, y la bibliografía que ya actualmente lo venimos usando como referencias y sus anexos. Esto es para que ustedes puedan elaborar un estudio de casos apropiado. En conclusiones, el estudio de casos podemos decir que es un enfoque de investigación que se utiliza para generar una comprensión profunda, multifacética de un tema complejo en su contexto de la vida real. Es un diseño de investigación establecido que se usa ampliamente en una amplia variedad de disciplinas, particularmente en las ciencias sociales. Encontramos acá las referencias utilizadas para la elaboración de esta presentación. Espero esté de su agrado y les sirva para la elaboración de su informe académico. Muchas gracias.